Anoche soñé que miraba la ciudad desde lo alto de un cerro. La línea de las calles aparecía marcada por luces de colores y de la multitud emanaba una alegría desconocida, desconocida al menos para mí. Escuchaba el murmullo de las voces, pero no entendía lo que conversaban abajo. Pensé que era gente feliz. De repente, la tierra giró. Sentí que el viaje me tiraba hacia atrás y luego hacia adelante. No perdí la estabilidad. El viento me hizo cerrar los ojos. Cuando el planeta se detuvo, vi otra vez el paisaje. Algunas bombillas titilaban. Lo demás era penumbra, quietud. De la multitud quedaban apenas grupos que parecían manchas. No podía oír lo que susurraban. Me pareció que las mujeres y los niños lloraban. No oía los suspiros, pero sentía su soplo cerca de mi oreja. El estremecimiento me salió por la piel. Al despertar, tenía adentro una sensación de ausencia, como si me faltara algo o alguien. Entonces recordé el sueño y comprendí que a mí me hacían falta los abuelos, los padres, los hijos, las madres, los tíos, los primos, los hermanos, los vecinos muertos en esta espiral de guerra que se ha convertido Colombia. Ellos ya no están para bailar y charlar bajo las luces de colores de esta Medellín imaginada como un jardín, como aquel que soñó el poeta Thomas Eliot. El destino del hombre es su aldea, su propio fuego y lo que guisa su mujer, sentarse delante de su puerta al atardecer y ver a su nieto y al nieto del vecino jugando en el polvo juntos. Muchas cosas que me gustaban, como coger café en las lomas de Andes o montar a caballo, porque si uno se cae sufre mucho, más por la falta de un pie. Teníamos ganados, teníamos bestias, teníamos café, cilindros de caña, sí. Teníamos frutales, guayaba, mango, chocolate, pues. Sí. Mucho pasto, pues, una finca grande. Nosotros cuando había un día de la madre nos reuníamos todos los zambranos, sí. Y eso poníamos la cuchita ahí, todos los nietos y todo llegaban y todo eso, bailando nomás de bueno. Nosotros somos una familia muy unida. Nosotros estudiamos en Estados Unidos. Entonces, yo me acuerdo que allá oímos mucho, es decir, fuimos una generación que nos tocaron los Beatles. Después nos tocó, se moría por Lennon. O sea, Lennon para él era una deidad, pues. La niña pregunta por su abuelo. Ella no ha visto el mar. El pueblo huele a humo. Los gatos ya no están. La selva se tragó el hogar. Adoraba a su papá y a su mamá, adoraba a sus hermanos, a sus hermanas, a sus sobrinos, pues a nosotros ni qué decirte. A los hijos, él se moría por esos hijos y por esos nietos, que alcanzó a conocer tres, conoció tres. Los otros dos no los conoció. Nunca volviste a bailar, el muchacho no volvió más. Las novias esperan un minuto de paz, la escuela se quedó sola. Yo tuve que separarle en la biblioteca donde teníamos, siempre donde vivíamos, le ponía una cama, porque no nos dejaba dormir. Era acostado y con el libro leyendo. Y yo le decía, ¿cómo no se te van a cansar los ojos así? Es que era
incansable para leer. Y él decía, es que el tiempo se acorta, él era como en un desespero. Yo todavía tengo libros del subrayados por él, y el libro que más lo marcó a él se llamaba, espere yo le digo, Las venas abiertas de América Latina, de Galeano. Y todavía lo tengo. Ese violín lo toca muy hermoso una de las niñas mías, y el cello también. Una toca cello y la otra violín. Pero para mí el favorito ha sido la guitarra, pues porque es el que me acompañó en mi niñez y de esas raíces campesinas que yo tengo, es lo que recuerda a uno también. Gilberto era una persona muy sencilla, increíblemente sencilla, y le gustaba mucho la música vieja. Los hijos lo querían mucho, era un papá muy lindo, como esposo era un buen esposo. Era muy alto y fornido, sí, yo era como una hormiga al lado de él, ¿cierto? Sí, y me gustaba eso, que era una figura muy recia, ¿cierto? A pesar de ser, por eso se veía como un señor, porque era tan grandote y tan fornido, que siendo joven, yo hasta pensaba que era un hombre casado cuando lo conocí, ¿cierto? Sí. Sí. Y le cuento que sí era un hombre que le gustaba gozar la vida. Era un gordo bonachón. Bonachón lleno de risa. Es decir, primero un hombre de una gran risa, de grandes carcajadas. No, además era un tragón, pues. Entonces, he dejado de cocinar mucho. Entonces, yo cocinaba muchísimo. ¿Y qué le gustaba él? Todo, no, todo, no, qué pena. La comida paisa le encantaba, porque la segunda esposa de mi suegro había sido monja y sabía hacer de comer muy bien. Entonces, todos los jueves nos reuníamos en la casa del maestro Santa María, del papá de él, con las niñas y todo, y nos hacía esa comida típica deliciosa. A él le encantaba eso, y la comida de mar. Y mucha gente comía aquí y todo eso, porque sí, a él le encanta eso alrededor de la mesa, para él era la gran fiesta. No le podría faltar el ají sobre la mesa. Sí. ¿Y cine? Sí, a él le encantaba mucho el cine también. Películas mexicanas, todo lo que fuera mexicano. Todo lo que fuera mexicano. ¿Y a usted también? No, yo no, a mí no me ha gustado el cine. ¿No? Algunas mujeres perdieron la vida bajo los escombros, pero mi nuera, ojalá hubiera quedado ciego antes de verla sufrir tamaña deshonra. Quise alcanzarla, pero ella desapareció entre las llamas y el humo. No sé cómo pudo encontrar mi casa. No quedaba nada de ella. Se había convertido en la tumba de mi mujer, mi otro hijo, su esposa y sus hijos. Camino por las calles de Medellín. Leo en el asfalto las huellas que se vuelven historia de los que han pasado por aquí. Décadas de violencia anunciada con balas, escrita con la sangre de los que ya no están. Sigo los rastros de los asesinos, a veces en nombre de un bando, a veces en nombre del bando contrario, a veces vecinos armados para defenderse de los piratas urbanos, a veces narcotraficantes, a veces vos, a veces yo. Los niños aprendieron a disparar y los niños aprendieron a disparar. Busco otras señales. Sobre la tierra, el cemento y las baldosas, permanecen los pasos de los que ya no están, los inmolados, los que ya solo son estadística. Oigo decir que en el pavimento se encuentran los casquillos que sueltan las balas y también los escapularios que pierden las víctimas al caer. Ahora miro y veo manchas
Veo gotas de sangre, veo lágrimas, veo gritos. La niña pregunta por su abuelo. Nos tocó salir y abandonar la finca por presiones de grupos margen de la ley. Casi que no volví nunca a la finca porque se volvió el problema grande. Y finalmente nos tuvimos que venir. A Gilberto se lo llevaron de 64 años, lo mataron de 65. Ya uno a esa edad, para enfrentarse a una selva, porque es que no es a un montecito ni esa que me lo llevan allí, aquella población, no, a una selva, a esas caminadas, a lo que después contaban que tiraban las mulas por los ríos y por las quebradas para arriba cuando estaba lloviendo para que no dejaran huella. Uno siempre pensaba mucho, ¿será que es capaz de aguantar? ¿Será que no se enloquece o que no le pasa un accidente y se les muere? Y uno sí está pendiente de que pues yo estaba muy pendiente, con mucha esperanza de que volviera, mas no mucho convencimiento de que volviera. Ya era Marina y me dice, Consuelo, véngase que acaban de matar a Gabriel Jaime. Y le dije, ¿cómo así? Pero no estar herido, sacarlo para una clínica mientras llego. Y me decía, no, véngase que él ya está muerto. Salió a buscar una ropa. Cuando salió a buscar la ropa, desde ahí se desapareció, que no volvió más. Y eso nosotros buscándolo en la morgue, en la funeraria, en los hospitales, no apareció más. Y los niños aprendieron a disparar. ¿Cómo se dice? Yo miraba, pero no veía lo que tenía que ver. O sea, yo no vi sangre, yo no vi nada. Y entiendo que eso estaba lleno de sangre porque a los pies de él mataron también al muchacho. Yo lo veía, era así sentado y dos tipos de civil me miraban así. Yo le dije, no, yo voy a entrar a sacarlo, yo lo quiero sacar para una clínica. Me dijo, no señora, no hay nada que hacer y no puede entrar. Estaba buscando al último que se perdió cuando apareció el hijo mayor. Medicina legal en Cimitarra, Santander muerto. ¿Santander? Santander, sí. Y me preguntaron, que ¿usted tiene un hijo, Joaquín Padilla? Digo, sí, ese es el hijo mayor mío. Y dice, bueno, ese es el que aparece aquí. Digo, ¿cómo puede ser posible eso? Y yo ahí quedé como mudo, así, me cayó, mejor dicho, yo no hablaba ni nada, sino boté lágrimas y yo callaba ahí. 5 años después de ese desplazamiento, ¿cierto? Me fui a vender el lote y el día que fui a vender el lote me secuestraron. A ellos los mataron en mayo, el 5 de mayo, y por ahí más o menos como el 15 de abril, yo soñé, hazte de cuenta lo que pasó en esa zona. Pero completica, tanto que me desperté al otro día y yo estaba con los muchachos escoltas que tenía Gilberto, les conté y me decían, no, eso no es así, eso es que está nerviosa. Yo lo he buscado en todo el universo, todo el pelo de la tierra. Mi sentido lo busca en todo rincón y no lo encuentra. Un día estaba yo parado y me acordé de él. Y yo lo buscaba por todas partes, con el pensamiento, y yo no lo encontré nunca. Ese momento para mí fue, pero tremendo, 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 tremendo. Porque decían que no, que es una retención, que ya los van a soltar, y yo sabía que no los soltaban, eso sí lo tenía yo muy claro, que si los cogían a ellos no los soltaban. Yo lo que he tratado de aceptar es que Hernán está conmigo de otras formas, es decir, yo tengo la memoria, ¿cierto? Acudo a los recuerdos, acudo a las largas conversaciones que tuvimos, a lo que queda, a lo que uno es capaz de conservar, ¿no es cierto? Acudo a su risa, es decir, todo eso me ayuda a vivir,
Es decir, pero pensar lo que pasó ese día, otra vez, ese horror, pues, esa cosa tan monstruosa, es decir, es una, no, yo no sé, pues, yo no sé si está mal pues, que no sea capaz como de hablar de eso, es que es demasiado duro. Ella tenía 9 años y medio cuando se llevaron a Gilberto. Era la contemplada de Gilberto porque Gilberto era muy querido con ella, porque Gilberto... Lina se separó y se separaron estando la niña muy chiquita, el papá se fue a vivir a Panamá, entonces la presencia de padre era Gilberto. Entonces ella decía, me quitaron a Toto, me robaron a Toto. Es que aquí me robaron a Toto y me lo entregaron, lo mataron y me lo entregaron quemado. Eso era lo que decía. Y las cartas de Gilberto del libro para ella son una cosa bellísima, pero bellísima. La niña pregunta por su abuelo. La selva se trató de hogar. Habían un medio indicio, un medio run de que había posiblemente minas en las entradas a esa vereda, más no en la finca, sino en la vereda. Entonces, le dijo mi hermano Argemiro, que es el mayor, le dijo a Enrique, no vas a mercar, no salgas a la granja, porque es a 6 horas, la finca queda a 6 horas de la granja, que es como un corregimientico ahí chiquitico. Entonces le dijo, no vayas a mercar, porque supuestamente, dicen, no sé si era verdad, que supuestamente en las entradas de la vereda podía haber minas. Enrique no hizo caso, le dijo, a ver, por ahí, como yo vine esta semana y no me pasó nada, por ahí no hay nada, ni tampoco hay nada normal, que se quedó como preocupado. Cuando a eso, como de la 1 de la tarde, escucha Argemiro una explosión y salió corriendo. A ver, eso fue mi hermano, que tal vez una mina, si es verdad que existen minas. Eso fue Enrique que explotó esa mina. Salió corriendo. Mentira es que corrió fue a buscarla de él, porque mandó los pies a pasar la quebrada y la mina le explotó cuando la dejó. O sea, cuando levantó los pies, entonces allá quedó también. Entonces mi esposo se había ido en esa misma semana, se había ido. Resulta de que cuando iban a un punto que se llama Las Mellizas, antes de empezar la cordillera donde estaba Enrique, ¿cierto? Le dijeron, hombre, ¿cómo te parece que Luis Enrique, el hermano de Argemiro y de Ramira, está perdido? Él no vino a mercar, no llegó nada. Y entonces se fueron a buscarlo y el otro iba en la casa de acostado, sin saber de Enrique, sin saber nada. Cuando llegan y se lo encuentran, mejor dicho, en un hueco así tremendo, pero en todo el copo de la cordillera. Ya llevaba 3 días allá. 3 días ahí tirado. Y del color de un quesito, haga de cuenta, blanco, 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 caído dentro del hueco. Es decir, a Argemiro, ¿cómo le fue con eso y a Enrique? Ese fue el cuento de, esa es la historia esa es la historia, ¿cierto?, de los 2 hermanos, sí, de Enrique y de Argemiro, que fue, ¿cierto? Al año siguiente fue donde se accidentó Salomón y Gildardo, el hijo de él, que fue que se esquiló la cabeza, por aquí. ¿Otros 2? Salomón, el hermano, sí, pisó la mina, ¿cierto? Salomón pisó la mina. ¿En la finca? Sí, otra vez en la finca, al año. Éramos los niños del Jordán. Los fines de semana es todo un placer estar allí en Ituango, donde abunda el aguardiente, la parranda. En estas fechas el pueblo se llena de gente, porque todos los campesinos salen de sus parcelas con todos los frutos de sus cosechas. Emprendí el camino que conduce al corregimiento de la granja, con el propósito de hacer el mercado. Había recorrido un trayecto extenso. Aproximadamente a las 2 de la tarde di un paso y no supe qué pasó. Desperté un largo rato después y aún no sabía qué pasaba. Me encontraba en un gran hueco y a mi alrededor había
Había ramas dispersas, polen. Yo estaba en el patio de mi casa, entonces yo vi como un tubito gris y lo cogí y explotó. Extiendo el mapa de Colombia y sobre él escribo: geografía del dolor. Cerros, valles, nevados, volcanes, sabanas, peñascos, montañas, riachuelos, bosques, estrellas fluviales, ciudades, escenarios del terror, campos desolados, caseríos abandonados. Las vacas se están muriendo de hambre, las yeguas se están muriendo de sed, los cafetales se están secando. Padre, el gallo amaneció muerto. Madre, las naranjas se están pudriendo en la huerta. Jurado, no había tiempo de tristeza, toda su gente era alegre y cumbiambera, pero la guerra acabó con la alegría y los cilindros cerraron la frontera. Las gentes que habitan los campos marchan, días y noches marchan, años marchando, décadas de marcha, deambulando en busca de algún lugar donde se pueda volver a plantar la vida. No hay lugar para ti. Tu única opción es la guerra, o si no, la guerra te expulsa, te saquea, te humilla, te tortura. Yo no lo puedo creer, y no puedo imaginar que haya algo allá, de la pudrido pasar. No puedo creer, y no puedo imaginar que haya algo allá, de la pudrido pasar. No, eso es decir, yo no he superado indiscutiblemente como ese gran dolor y cuando me hace la pregunta me vuelven a la cabeza todas esas imágenes, pues que eso es el horror, es que ese es el horror, es que ya no es dolor, ese día fue el horror. Entonces volver a eso es decir, yo no creo que sea capaz de hablar sin que se me quiebre la voz, no, eso es demasiado, pues demasiado horror lo que yo viví, pues es que yo estaba en la universidad, entonces no, pues eso es una cosa ya... Sí, es el horror. ¿Estuvo en qué año? 1999. Ese momento fue como si me hubieran partido la vida en dos. Como si en la vida hubiera un antes y un después. Ay, el día de la muerte fue horrible. Horrible, horrible, horrible. Yo sé que fue un rescate fallido, pero duele mucho. Yo no sé, me sentía demasiado humillado, demasiado sin ninguna esperanza pues de que eso tuviera buen fin. Yo siento que me sacaron de lo que a mí me gustaba de ayudarle a la gente y me aislaron. Y a mí eso me da rabia, ¿cierto? Porque me siento que no estoy haciendo lo que debo de hacer. Entonces, ¿para qué me cuido si la vida es tan corta y es tan estúpido vivir en un país así? Pues para mí yo como que perdí todo. Mucho dolor. Sí. ¿Qué la sostiene a usted en ese dolor? ¿Qué encuentra como en la vida que le recompense un poco ese dolor? No, pues a mí me recompensa que vivo ahí con mis nietos y voy pasándola ahí como más disimulado. Sí. He visto las miradas sufrientes de quienes llegan a Medellín para salvar sus vidas. Son miles los hombres desheredados por la guerra que colonizan montañas urbanas y levantan barrios donde parece imposible. Son miles las viudas capaces de arañar las sobras de esta ciudad para alimentar con ellas a sus hijos. Son miles las madres que levantan la voz para reclamar a sus hijos desaparecidos. Son miles los que llevan las heridas de la guerra en sus cuerpos mutilados. Son miles los que ya saben cómo es la vida de los secuestrados. Son miles los que sufren y hablan del dolor con la certeza
de que sus días no volverán a ser azules. Uno camina con ese gran dolor, con una gran sombra, pues que lo acompaña a toda parte, ¿no? Es decir, como esa idea, como eso está ahí, eso está ahí. Pues no es que uno no vuelva a tener alegrías en la vida, sí, pero ese dolor está presente en todo. Es una medalla de guerra, el sufrimiento es una medalla de guerra que no te la vuelven a quitar. Ese vacío no se recupera, eso siempre está ahí, porque ya uno dijo, usted que pierda uno, dijo, eso es duro. Y eso puede pasar los años y después está uno tranquilo, pero ahí está ese espacio para ellos, sí, sí. El tiempo ayuda al impacto primero, sí, pero ya después eso queda marcado en el alma. Sí. Eso es muy difícil uno volver a ser el que era, ¿no? El día que pague el secuestro me matan, yo pensaba. Y durante todo el tiempo yo llevé esa incertidumbre tan grande con eso. Porque yo, por ejemplo, por la mañana yo amanecía solo en la celda. Y oía que pasaban por ahí guerrilleros y decían, vienen a fusilarme ya no les sirvo, ya están cansados conmigo. Entonces era cosa de todos los días, eso es un martirio continuo. Eso es un martirio continuo que solamente al que le pasas sabe qué es eso. Parecíamos como que fuéramos discípulos de Gandhi. No, yo no entiendo hoy por hoy eso. Nos mataban un compañero y el otro día estábamos otra vez en la faena de la asamblea, en un paro, en las visitas a los pueblos, a las regiones, ¿cierto? Y seguíamos con el dolor y seguíamos. Volvían y nos mataban otro y lo mismo. Y la vida con Gabriel James se volvió pues que no se podía vivir. Por eso yo digo que fuimos muy como estilo gandiano, casi filados para que nos mataran a todos, ¿cierto? Sí. Cómo los asesinos logran que te quiten un ser, pero además que te maten a vos también, porque de hecho a uno también lo matan, ¿no es cierto? ¿A usted la mataron? Ah, no, claro, a uno lo matan, es decir, le llevan a uno parte de las vidas que uno tiene, es decir, de hecho, sí, claro. Y uno tiene que volverse a armar, claro, obvio. La sangre es licor precioso y derramarla es el último argumento. Les diremos primero que se vayan, que nada les haremos, que se pueden llevar las maletas con la plata, que no levantaremos las losas que tapan a los muertos. Aconsejámosles que se vayan. Aconsejámosles que se vayan. En el fondo del relato palpita la voz de quienes han ejercido la violencia. ¿Qué tendrán para decirnos aquellos que han infringido dolor y pena? Quiero aguzar el oído y escuchar. Estar atento cuando quieran desatar sus voces, contar sus historias, desanudar su pasado y ayudarnos a entender por qué en Colombia, pese a las pérdidas ya conocidas, la guerra se prolonga y se reinventa. Váyase con su conciencia, no los odiamos, los compadecemos. Un nuevo habita en el asesino, hasta que este paga siete se cierre la injusticia. Asesinar al sueño como madre. Lo mejor es que ustedes se irriten, que no puedan volver a dormir como antes, que rompan estas páginas, indignados, protestando. Esta situación ensucia el alma. ¿Entendés? Es como que a uno le arrojaron como pantano, pues, porque uno tiene que luchar para no llenarse de amargura, por no estar lleno de rabia, ¿cierto? Por poder contemplar las cosas bellas, es decir, con dolor pero sin rabia, y eso es muy difícil. Mi hija, por ejemplo, Luisa, dice, mamá, ¿sabe yo qué siento? Que nos humillaron y que a mi papá lo humillaron. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque él era un hombre que sabía mucho, muy formado,
¿por qué lo matan así? ¿Por qué nos hicieron vivir esa vida tan dura? Es que ellas no pudieron convivir casi con el papá. Bueno, llevándolas a un hotel, a una casa volados para que se vieran con él, pues muy horrible, o de resto él en el exterior. Hasta dónde a uno se le acaba la rabia, yo no sé. Es decir, yo creo que es todos los días de la vida se tiene uno que levantar y volverse a armar, ¿cierto? O sea, lo tenemos que hacer todos los días, pero uno tiene que hacerlo como todos los días, como sacarse como las hojas secas, como quitarse, como que se bañara, pues, pero hay que bañarse el alma, ¿no es cierto? Es decir, hay días en que uno se lo olvida. Yo me quedo callado y reflexionando las cosas, porque uno en la vida tiene que aceptar muchas cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya ellos se murieron, ¿sí? Y ya los mataron, desaparecieron. ¿Qué vamos a hacer? Si me pongo rabioso, no van a volver. Y si hago cualquier cosa, tampoco van a volver. Entonces, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer uno? Uno pegarse de Dios, que Dios lo ayuda a fortalecer a uno, para uno seguir adelante. Yo siento que los perdoné. Yo estoy tranquila. ¿Y olvido? No, olvidar no. Porque yo siento que una persona se muere cuando lo olvida. Y yo a él, para mí él no ha muerto, porque no le he podido olvidar. María Teresa Uribe Encapé decía que en el infierno de Sartre, todos vamos aquí como con esta historia, pues seguramente los de Medellín vamos a estar todos en ese infierno ahí, con esa historia aquí de esta ciudad que nos tocó vivir, pues. Y de esta Colombia, pues no solamente Medellín, sino todo el país. Unos kilómetros adelante de Pueblo Rico, un retén militar hizo detener el bus y realizó un minucioso chequeo de nuestras pertenencias. Ojearon sin leerlo los cuadernos de mi diario. Pocos minutos antes, un presentimiento afortunado me había hecho retirar del interior de los cuadernos los borradores de las cartas que había dirigido a los comandantes guerrilleros, que seguramente se habría prestado para confusiones. Mi aspecto desaliñado y mi barba de varios meses llamaron la atención del joven oficial que dirigía el procedimiento. Me llamó a un lado del bus para interrogarme. ¿De dónde viene?, preguntó. De Quibdó, mentí. Estaba visitando unos familiares. ¿Qué novedades hay en la vía? Mucha gente uniformada, especialmente en las cercanías de Santa Cecilia, respondí. Estamos enterados, muy pronto vamos a caerles por allá. Puede subirse, dijo sonriendo con amabilidad. Me siento mal cuando miento, pero aquella era una mentira necesaria. No estaba en condiciones de sufrir otra retención, aun cuando fuese de pocos días o de pocas horas, mientras corroboraban que en realidad había acabado de salir de un secuestro. Entonces en este radio todos se juntaban y oían los mensajes cuando empezaban voces del secuestro, y todos los días por Caracol y por RCN estábamos permanentemente mandando mensajes a ver cuál llegaba. Y para él un alimento espiritual muy pero grande. Uno hablándole a un radio sin saber Sí. si oían o no oían. Sí. Es muy duro. Sí. Antes escuchaba los relatos de horror y me abrumaba hasta el punto de la angustia. Inmóvil, dejaba que las horas me llevaran lentamente a la noche, con la esperanza de olvidar antes del amanecer. Pero un día entendí que el dolor de los demás es también mío. Entonces pude abrazar y acompañar. De repente comprendí que en Medellín muchas personas lo hacían y que la ciudad estaba dispuesta para ser hogar. A veces miro estas fachadas marrones, estas montañas verdes, estas nubes de algodón, y le digo a Medellín que la quiero, porque también ha sido capaz de convertirse en morada de los que sufren, también de escuchar las voces de los muertos que regresan. Casa, hogar, aposento, nido y morada para hombres avasallados, derrotados, vencidos, humillados. Solo donde hay tumbas hay resurrecciones. Yo me voy para el Arby, me empaco un libro y llevo en qué sentarme, y me voy para una sombra a leer, a pensar, a poner los pensamientos en orden. Al final visita la tumba
del ausente, donde de nuevo es vencido por el desconsuelo. Al hacerlo, Efraín ve que el ave negra ocupa su lugar en la tumba y bate sus alas sobre la cruz de su amada. Cuando usted se enamoró de él, ¿de qué se enamoró usted? De los sentimientos y de la bella persona que era. ¿Sí? ¿Y se enamoró de una o eso fue el No, eso fue poco a poco. Usted lo distinguió primero, ¿cierto? Claro, es que el amor a primera vista... ¿No existe? Pues yo pienso que no. ¿No? ¿O será que sí? Pues a mí no me ha pasado, no sé. O sea, no fue a primera vista, sino que fue... Lentamente. Lentamente. Y él después se le declaró. Claro. ¿Y qué le dijo? Ah. Eso hace tantos años que ya no me acuerdo. Vea, mujer, uno se puede conseguir otro hombre y otro compañero y nunca va a ser igual. No va a ser igual nunca, porque es que fueron los sueños de uno de toda la vida, fue el compañero que uno escogió, con el que uno compartió gran parte de la vida de uno, o sea, donde había una unidad, no solamente como pareja, ¿cierto?, sino políticamente hablando. Pero éramos muy unidos, muy cercanos. Es decir, con decirte que trabajamos en la universidad y casi todos los días almorzábamos juntos, eso era pues ya muy cansones, aunque trabajamos, pues que eran en dos dependencias diferentes, pero no se nos acabó el tema de la conversación, ¿cierto? Es decir, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Nunca se nos acabó el tema de conversar, pues de la conversación, que no era solamente los asuntos o de la universidad o academia, eran muchas cosas, pues las niñas, qué sé yo. Entonces iba en la línea de Fericonis, el matrimonio es una conversación que dura toda la vida. Sí, que dura toda la vida, sí, obviamente, sí. Nunca se nos acabó el tema de conversación, sí, jamás, jamás. Este año estaríamos cumpliendo 50 años de casados. Esto es increíble. 50 años de casados. Llevo 35 años obedeciéndole a mi esposa y es conservadora. ¿Es un elogio o un reproche? No, eso es un elogio. En el centro de la ciudad hoy se levanta una casa que representa lo que ya es Medellín. Hogar para recordar, teatro para representarnos, lienzo para escribir que el horror no puede repetirse. Quita penas, alíviame este dolor. Noche y día sin abrigo, son mortal desolación. Mas mi pena no está sola. Le quiero hacer entrega a doña Martínez de este pequeño regalito simbólico de la Casa de la Memoria. Ay, tan lindo. El Museo Casa de la Memoria es el grito de una ciudad que opone resistencia a un conflicto armado que ya debe cesar. Es el símbolo de una ciudad que aceptó como vecinos a cientos de campesinos desterrados. Es el gesto de una ciudad capaz de reconocer en público que el conflicto armado ha golpeado a los colombianos y que es deber de todos saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Es la declaración política de una ciudad que se compromete a exigir justicia y a promover la reparación. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Lo interesante de este tipo de memorias es que no es una memoria como la memoria que hemos hecho nosotros los antioqueños, loatoria de lo que hemos sido, ¿no es cierto? Sino que es una memoria pues donde reconoce pues digámoslo como eso que hemos sido también, pues que hemos sido destructivos, que hemos aniquilado al otro, que hemos sembrado dolor, que hemos pues dejado una cantidad de gente resentida, con rabia, y que yo creo que eso hay que mirarlo, hacerlo, porque eso no siembra sino más sentimiento, más rabia, más dolor y más amargura. Entonces a mí sí me parece que eso es como muy importante, ya proyectos como este. Para nosotros es un consuelo muy grande saber
dónde podemos ir, dónde vamos a tener unas personas que nos ayuden o que a quien nosotros podamos ir a pedirles ayuda. Unas conferencias que ayuden a mitigar y a medio entender este problema inentendible de Colombia. Y pedirles a la gente que está metida haciendo este daño a Colombia que piensen que Colombia es un país hermoso, que podía ser el paraíso del mundo y que no podemos seguir matándonos entre colombianos. Es que no nos estamos matando entre gente de otra parte, es entre colombianos. Que respeten la vida y que por favor suelten a esa pobre gente que tienen secuestrada y les digan a las personas que tienen sus seres desaparecidos qué pasó, a dónde los tienen y se los devuelvan. Ahora en el 2009, cuando se conmemoró pues, el aniversario 10 de la muerte de Hernán, la universidad le rindió un homenaje y parte del homenaje, es decir, me entregaron ese Guayacán chiquito que me ha dado mucho trabajo cuidar y mis hijas lo único que preguntan en esta casa es ¿cómo está el Guayacán del papá? Pues espero que entonces que este año florezca. En la Casa de la Memoria vi un jardín. Allí florecieron los nombres de los que ya no están. Los leí de uno en uno, primero mentalmente, luego empecé a recitarlos con voz baja, después grité. Repetí esos nombres solo para mis oídos. Johanna, Héctor, Luis, Clara, Fernando, Felipe, Santiago, Mauricio, James, Alex, Fabio, León, Lucía. Al recitarlo sentí que estaba menos solo. Son palabras que regresan porque nombrar es restituir la historia. que sabes a sal. Hemos sembrado palabras en tu jardín. Las madres desprenden las tunas de las rosas, florecen astromelias, lirios y azucenas. Ciudad roja que sabes a sal. Hemos plantado
esa vez a sal ha florecido tu jardín. Los niños duermen para siempre, las madres acunarán